es el avance, ¿no?, de la libertad avanza, valga la redundancia, del oficialismo sobre espacios públicos, sobre roles del Estado, sobre puestos de trabajo también. Es el caso de lo que está sucediendo con la Secretaría de Derechos Humanos, porque, bueno, están despidiendo gente, están achicando la Secretaría de Derechos Humanos y van a finalizar una parte de las contrataciones bajo la ley de contrato de trabajo. Eso impacta en un montón de lugares, de roles que cumple la Secretaría y sus distintos trabajadores y trabajadoras. Una de ellas, o por lo menos por la que nos llega a nosotros esta información, es por el incierto futuro del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la Exesma, un emblema de la memoria durante estos últimos años, con un enorme laburo cultural. Así que estamos en comunicación con Nana González. Ella es secretaria general adjunta de atención del Ministerio de Justicia y trabajadora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, a quien le vamos a preguntar sobre esta situación. Pero bueno, te doy la bienvenida, Nana, al aire de la gráfica. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por comunicarse. Un placer, un placer. Ojalá fueran otros los motivos que nos hacen charlar, ¿no? Sí, pero gracias igual por darnos la posibilidad de contar lo que está pasando. Eso te quería pedir. En primer lugar, arranquemos por ahí, para quien no lo sabe, porque aparte, bueno, lo charlábamos un poquito en la previa, no es algo que esté muy en agenda. Está bien que está avanzando sobre un montón de frentes el oficialismo. ¿Qué es lo que está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos y cómo esto impacta también en la existencia del Conti, ¿no? Sí, me gustaría como hacer un recorrido desde que asumió esta gestión también como para darle un Dale, marco. dale, por favor. Al mismo tiempo que contarles un poco la historia del espacio y su funcionamiento. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se crea en el año 2008 con la recuperación del predio del Exesma, donde empezaron a funcionar ahí, pasa a ser la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y empiezan a funcionar una serie de organismos. Y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti tiene una trayectoria larga ya, no tanto, pero tiene una trayectoria importante, en donde, que en realidad fue bastante pionera en el mundo, en pensar un entramado que tenía que ver con cultura y memoria, con la construcción de memoria colectiva en ese espacio, desde el teatro, desde distintas disciplinas artísticas. Y fundamentalmente el Conti estuvo pensado como un espacio, como un ámbito que le diera cobijo a la discusión de ideas. No era el casino, es decir, no era el sitio de memoria propiamente dicho del Exesma, sino que era un espacio que permitía pluralidad de voces, discusiones, actividades artísticas, que por ahí en el espacio donde funcionó el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, bueno, había más reparos para que se hagan en ese lugar. El Conti funcionó de esa manera durante todo este tiempo. Y con trabajadores muy comprometidos con la política de memoria, verdad y justicia y bastante formados en las distintas disciplinas artísticas y diría de distintas ramas de las ciencias sociales que funcionan dentro del Centro Cultural. Esa es la historia del Centro Cultural. Cuando asumió esta gestión, no solo nosotros llevamos todo este tiempo de gestión, que ya es un año, sin tener dirección en el Centro Cultural, porque no nombraron dirección. Es decir, que estamos programando los trabajadores del Centro Cultural, avisándole vía institucionales, por mail, semanalmente al secretario de Derechos Humanos lo que vamos programando ahí. No tenemos dirección en el Conti, tampoco tenemos presupuesto para funcionar. Y lo que sí tuvimos durante todo el año son despidos permanentemente. Algunos los logramos reincorporar a través del sindicato, a través de ATE, pero al mes siguiente volvíamos a tener despidos por goteo, todos los meses. Lo que está pasando ahora, en este último mes, es que las personas que están dejando afuera, y eso es un marco mucho más general, el Conti pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, que al mismo tiempo pertenece al Ministerio de Justicia. Lo que está pasando en todo el Ministerio de Justicia y que afecta al Centro Cultural muy fuertemente, porque estamos hablando de la mitad de los trabajadores del Centro Cultural, es que lo que están planteando es un retiro que ellos llaman voluntario, pero que en realidad es forzoso, en donde obligan a la gente a adherir un retiro para irse, es un despido encubierto, Sí, la dinámica que diciendo usaron que con Telam también.
Parecido, es muy parecido. Es una metodología que vienen implementando en algunos lugares. Y que aparte, digo, uno lo podría pensar en términos mucho más generales. Ahí hay, si vos querés, una reforma laboral de hecho. Es decir, vienen implementando, en vez de pagar la indemnización, que es lo que corresponde a la ley de contrato de trabajo, implementan este tipo de mecanismos en donde los trabajadores se están autodespidiendo, adhiriendo a un retiro voluntario para irse, porque lo que les dicen es que el ente que los contrata, que es un ente con el que el ministerio tiene un convenio, va a dejar de existir por decisión del Ministerio de Justicia. Entonces, y que no les van a pagar la indemnización. Entonces, frente a la perspectiva de no cobrar la indemnización y irse con una mano atrás y otra adelante, los trabajadores se adhieren al retiro voluntario. En el marco del Ministerio de Justicia estamos hablando de 2.231 trabajadores. En la Secretaría de Derechos Humanos de 400, en el CONTI específicamente de 40 trabajadores, que es la mitad de la planta del Centro Cultural. Eso implica que hay áreas enteras que desaparecen. El área de educación del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que trabaja con escuelas, bueno, no va a tener más trabajadores después de esto. Y lo que pasa con esta gestión es que es una gestión muy compleja en algún sentido, porque genera el daño, no lo dimensiona y después ve cómo lo acomoda. Es lo que viene pasando en general. Además, digo, yo podría decirte montones de cosas sobre esta gestión en términos de la incapacidad para gestionar el Estado, la brutalidad que tienen, la falta de capacitación que tienen para los cargos que están ocupando. Es decir, nos hacen evaluación de desempeño a nosotros. Yo realmente, y no es como un gesto, te diría, de decirte, les devolvería la evaluación por una cuestión retórica de decir no nos evalúen a nosotros. No están formados para los cargos que están ocupando. El secretario de Derechos Humanos estuvo hace 2 semanas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hablando de la situación específica de la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y daba vergüenza ajena las respuestas que daba. Tienen una falta de seriedad y de formación para los lugares que están ocupando, que cualquier trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos está muchísimo más formado. Muchísimo más formado. Imaginan que los trabajadores del Estado son personas que llegaron ahí porque alguien las puso y no tienen ningún tipo de formación en la materia, y eso no es así en ningún lugar del Estado. En ningún lugar del Estado. Lo que sí hay es un compromiso muy grande con las políticas públicas, sobre todo en un lugar que para muchos de los que trabajamos ahí es un lugar muy importante. Es un lugar que por eso hace un año que el Conti está programado, porque nosotros no lo queremos vaciar, porque nosotros no queremos, si fuera por el secretario de Derechos Humanos, ahí durante este año no hubiera pasado nada, porque no tenemos presupuesto, porque no tenemos dirección, porque no tiene ni la menor idea qué hacer con un lugar así, ni la menor idea de qué es lo que se debate adentro. Hace menos de un mes nosotros tuvimos la censura del Seminario Internacional de Políticas de la Memoria que organiza el CONTI desde el 2008. Se suspendió durante pandemia nada más. Era el número 15 que se hacía. El paraguas conceptual del seminario era a 40 años del nunca más, y lo suspendieron porque les parecía demasiado político. Discutir las políticas de memoria era demasiado político. Leían las ponencias, entonces hablaba de ponencias que aparte no son del universo académico. El Conti es el que genera el ámbito, pero no el que edita las ponencias. Entonces las ponencias, por ejemplo, eran los desaparecidos en el rugby o en el deporte. Les parecía demasiado político. La memoria en Chile les parecía demasiado político. Bueno, ese es el nivel de la gente. No, te dejan en un lugar muy incómodo, porque si en un espacio como lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, nosotros no podemos discutir ni sobre pedagogía de la memoria, ni sobre políticas de memoria, ni sobre lo que sucede en distintos ámbitos de construcción de memoria en el mundo y en Latinoamérica, si no podemos pensar lo que pasó en otros países, si no podemos pensar deporte y derechos humanos o deporte y dictadura, bueno, no sé si eso no se puede pensar en lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la dictadura, qué es lo que hay que pensar en ese lugar. Ahí hay un punto igual, ¿no? Pienso que aparte medio como que uno empieza a entender por qué quizás tampoco es algo que hayan anunciado con bombo y platillo, porque uno ve el modus operandi del oficialismo, del gobierno actual, y lo que hay a veces es, bueno, una declamación también, ¿no? De estas batallas culturales que va dando y las declama, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Sin embargo, esto medio como que pasa por debajo de la alfombra Sí,
Y Yo creo que lo tienen, hacen de esta manera porque, digo, lo hicieron con el INADI, yo creo que ellos tienen claro que lo hicieron con el Ministerio de las Mujeres, sobre determinadas cuestiones entienden que hay cierto consenso social para avanzar, o lo construyen, ¿no? claro, pero Y en lo esto van entiendo que comentando, en este pero no caso, con derechos humanos. exacto, ahí quería llegar, ¿no? En este caso, Porque pensá lo que pasó con Macri y el curro de los derechos humanos y el 2 por 1 y la plaza llena total. de gente. Digo, hay algo ahí en donde el consenso respecto de la última dictadura cívico-militar es un poco más extenso en términos de la sociedad, digo, incluso votantes de ellos Claro, mismos. yo creo que es un debate que están intentando plantear, Claro. pero no hay todavía una relación de fuerza para poder decir abiertamente queremos otra bajada de línea política en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada, en el Conti, porque no está tampoco planteándose un cambio de rumbo en términos ideológicos, sino dejarlos un poco Morir. acéfalos para morir, claro. Claro. Y ante esa Claro. resistencia, ante esa organización desde abajo hacia arriba, en silencio se intenta desfinanciar. Es Eh, eso. en esa Es línea, exactamente eso. ¿hay plan de lucha, hay plan de acción para lo que viene? Sí. ¿Cómo se organiza, ¿no? esta resistencia y este cuidado de ese espacio que el día de mañana, esperemos cuanto antes esta gente no esté más en donde está, ese Ujú. lugar no se haya perdido, ¿no? Es difícil porque en realidad, aunque no se haya hecho público, el bombardeo que nosotros sufrimos ahí adentro, en este último mes de que anunciaron el retiro voluntario, en el Ministerio de Justicia se murieron 5 personas. Tenemos más licencias psiquiátricas de las que tuvimos nunca. Nos horadan permanentemente, ¿no? Ahora los que no adherimos al retiro voluntario no nos permiten tomarnos nuestras vacaciones, ¿no? Y eso te descompagina la vida, todos tienen hijos, todos quieren planificar lo que van a hacer en enero, y genera un nivel de desgaste y angustia que nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando, pero al mismo tiempo eh, hay desmoralización en los compañeros. Pasa eso, esa es la realidad. Y de alguna manera es esto que vos decías, nos van dejando morir porque llevamos todo un año de lucha. Todo este año fue de lucha. Nosotros tuvimos despidos desde marzo todos los meses. Y hemos reincorporado un montón de compañeros, pero todo eso implica asambleas, reuniones, plantear medidas. Bueno, es un desgaste enorme, es un desgaste enorme. Nosotros vamos a seguir dando pelea con todos los compañeros que estén ahí. Lo que te quiero transmitir, bueno, que hay un cansancio, que hay un desgaste, y que sobre todo nos parece tan tremendamente injusto que lo que generan las injusticias muchas veces son una angustia que se aloja en el cuerpo y que a los compañeros les está haciendo mal. Eso es lo que nos pasa. Quiero ser como muy honesta con vos en eso. Nosotros estamos dando pelea. Hoy era el día del cierre del retiro voluntario. Fuimos a la puerta del Ministerio de Justicia, hicimos un acto y después confluimos en la columna del sindicato en Plaza de Mayo, que fue muy importante, fue una marcha muy importante la de. Ujú. Y había muchísima gente, eso nos da alegría. Las primeras marchas de este año eran muy flacas. Bueno, se está juntando un montón de gente en la calle y eso es importante. Pero bueno, también pasa, nos pasa a los estatales que de alguna manera nos sentimos que somos estigmatizados permanentemente, que eso es muy injusto, que es muy injusto. Ahora aparece esto de la evaluación de desempeño para trabajadores, en donde si vos ves la evaluación, yo se la doy a mi hija de 13 años y la pasa sin ningún problema porque tiene matemática al día en su curso. Para una persona que hace 30 años que no está en la secundaria, le hacen despejar X cuando es un abogado de jurídico internacional y no lo sabe hacer o lo puede hacer mal o no importa. Lo que digo es que le toman cosas que no tienen que ver con su función ni con su tarea en el Estado, solo para decir que no pueden contestar la evaluación, solo para decir, para filmarlos mientras están rindiendo y decir acá están con la de todos, estos que no pueden, que van a agarrar el examen peor contestado y dirán estos son los estatales. Y nada más alejado de la realidad. Nadie que haya estado cerca del Estado en algún momento puede creer que alguien que trabaja en el Estado no tiene un saber muy específico que es el de una persona que tiene conocimiento de gestión pública. Y yo, porque he visto muchos funcionarios como delegada con los que me he sentado a discutir y a conversar durante el macrismo, incluso que por ahí ideológicamente uno no compartía, pero que eran personas bastante más sensatas que las que están ahora, aunque uno creía en ese momento
que era tremendo. La realidad es que visto en perspectiva eran bastante más sensatos que los que están ahora. Eh, y había mucho conocimiento que nosotros teníamos, que no lo tenés en otro lado. Y el de los privados era el conocimiento propio de los privados, pero rescatar que en el Estado hay un saber que es propio del Estado y que el Estado es un enorme entramado administrativo, de gestión y de visión de lo público, que no necesariamente alguien que viene de un privado lo tiene. No es ni mejor ni peor, es un saber propio de ese lugar. Y eso es para respetar de alguna manera. Yo no me he encontrado en la Secretaría de Derechos Humanos, que es el lugar que yo conozco muy profundamente. Son Ujú. toda gente tremendamente formada, título de grado, posgrado, maestría, son toda gente especializada en derechos humanos. Y un país que aparte, si hay algo que lo ha caracterizado es el laburo, ¿no?, del Estado en términos y en materia de derechos humanos. Recién hablabas de este espacio eh, censurado por el gobierno nacional, una referencia en más de una década para todo el continente. O sea, estamos hablando de gente Ah, formada y militante de un abordaje de la memoria que requiere necesariamente estar formado. nosotros hemos tenido capacitaciones con personas, Judith Butler, Enzo Traverso, ¿no? Han venido gente del mundo a charlar con nosotros en el Conti. Eso es lo que Baños se quejaba el otro día porque le siguen escribiendo de la Universidad de Berkeley quejándose por la censura del seminario y él no lo puede entender. Baños es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Por qué no dimensionan que censurar un seminario de esas características no solo le dio más visibilidad al seminario, por supuesto, sino que es una barbaridad? En cualquier se armó una solicitada que firmaron universidades de todo el mundo repudiando la censura del seminario. Yo creo que cuando lo censuró, en su cabeza jamás imaginó eso como consecuencia. Total. Porque no dimensionan el trabajo que hay, no dimensionan el entramado que supone un lugar como ese, que es respetado en cada una de las disciplinas que se desarrollan ahí adentro. Y que aparte en serio en otros lugares del mundo es como si te dijera un objeto de estudio el Conti, en el sentido de que no hay muchos lugares donde se haya vinculado tan fuertemente la construcción de memoria desde las disciplinas artísticas como en la Argentina. Y eso es reconocido por todo el mundo, como es reconocido, como son reconocidos los juicios por delitos de lesa humanidad, como todo lo que se hizo en materia de políticas de memoria, verdad y justicia es reconocido en el mundo. Y avanzan sobre eso, no es que no avanzan. Y han metido habeas corpus para liberar a los genocidas y por ahora eso no tiene más resultados que ese, pero claro que intentan avanzar. Pasa que ahí hay cierta entramado que sigue conteniendo ese avance y es un entramado que es social también. Y yo creo que ahí especulan un poco, miden un poco hasta dónde Sí, sí, son hasta dónde pacientes. no tanto. Tienen paciencia para esas Tienen construcciones paciencia, sí, tal cual. y Se deben tener en lamentablemente, una agenda, tienen anotados todos y en algún momento llegaremos. esperemos que no, esperemos que no. No, pero yo creo eso mismo, que tienen paciencia, que encuentran el momento oportuno, en donde eh, eso puede colar, en donde eso puede generar daño. En- Tienen mucha energía puesta en ver cómo destruyen cosas que costaron un montón construir y eso a los que lo vimos desde adentro, y no estoy hablando solo de los que trabajamos ahí en términos de trabajo, el Conti no está construido solo con trabajadores, el Conti está construido con artistas que siguen viniendo gratis a sostener ese lugar, el Conti está sostenido por los organismos de derechos humanos, por intelectuales, por las universidades, es y un la carga entramado de simbólica años. del lugar en donde está Claro. emplazado también es muy caro todavía a la memoria argentina. Nana, la verdad que bueno, esperemos que sea una de las batallas que se puedan ganar, por lo menos en el Ojalá que durante. sí. Eh, Quedamos en contacto. No sé si te queda algo en el tintero que no te haya preguntado, No, que quieras agradecerte compartir. enormemente, sí transmitirles que el Centro Cultural está abierto, que sigue estando programado, que lo Compartíamos, creo visiten. que hay una muestra fotográfica, ¿no? Ahora de Sí, de fotoperiodismo. Argra, preciosa, que la vayan a ver. Muchos fotógrafos de Argra, es una muestra en sala 1 del Centro Cultural que vale la pena visitar.
Totalmente. Bueno, vamos a difundirlo y bueno, quedamos en contacto y a disposición para visibilizar esta lucha porque bueno, no son solamente puestos de trabajo, son familias, son un montón de cosas que están afectando, así que bueno, desde este lugar tratamos de aportar Y lo que es se un pueda. espacio que es de todos, también entenderlo así, lo público Total, tiene eso, es de todos. totalmente. Nana, muchas gracias. Gracias a vos. Nana González, ella es trabajadora del Centro Cultural Haroldo Conti, un espacio muy importante para la cultura nacional, sostenido por trabajadores y trabajadoras del Estado, uno de los tantos espacios señalados por el gobierno de Milei que va contra todo y bueno, como vemos, si no nos plantamos un poquito, nos van a llevar puestos.